siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Un tema favorito mío, yo creo que es el tema favorito de Dios. Que es titulado el mensaje de hoy: la fe verdadera es visible. Cuando Dios nos creó, uno de los regalos más grandes que hemos recibido de Él es la vista, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir sin ver? Yo me estuve pensando, y algunos de ustedes, yo vi a nuestros hijos y nosotros jugamos. ¿Se acuerdan de ese jueguito que se hacían en los cumpleaños, que ponían una pantallita con un mulito, entonces te vendaban los ojos y ponías una tachuelita a ver cuándo le ponías el rabo al mulito? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Que vendaban los ojos y a veces te daban vueltas y tú no sabías para dónde ir, ni para allá, ni para acá. Es difícil. Pero aunque la mayoría de nosotros tenemos buena vista, y gracias a los focales, aunque la mayoría de nosotros tenemos 20/20, no podemos ver todo lo que se ve, pero Dios sí puede ver lo que no se ve. Nosotros vemos los problemas, pero Dios ve mucho más que los problemas. Dios ve la solución de los problemas. Así que mientras nosotros buscamos respuesta a nuestros problemas, necesitamos ver más de lo que nosotros vemos. Es decir, necesitamos a Dios porque Él ve mucho más de lo que nosotros vemos. Y Él ve lo que es más importante. Y lo más importante para Dios es nuestra fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Pero la fe que Dios considera una fe verdadera es una fe visible. Es una fe viva. Es una fe que se demuestra con acciones. Es una fe que se puede ver. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El pasaje que vamos a usar hoy está localizado en Marcos 2, versículo 1 al 12. Si ustedes tienen su Biblia, la pueden abrir. Yo creo que Jaime tiene ese pasaje en la pantalla, así que vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Y después vamos a comenzar el mensaje. Dice: algunos días después, Jesús volvió a Capernaum. En cuanto supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemiando. ¿Quién puede perdonar pecado? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Y enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al mismo tiempo, y decían: nunca hemos visto nada parecido. Versículo 1 comienza y dice: algunos días después, Jesús vio a Capernaum. Algunos días después. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos que ir antes, ¿verdad? Para ver qué pasó los días después. Así que vamos a rapidito ir al capítulo 1 de Marcos. Voy a señalarle algunos versículos. No vamos a leerlos completos, pero para ver el contexto, ¿verdad? De este versículo. Así que primero,
en Marcos 1, versículo 14, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. Jesús fue a Galilea. Capernaum es una ciudad localizada al norte de la costa norte del mar de Galilea. Clarita, Ivonne y yo estuvimos en ese lugar. Y Jesús hizo de esa ciudad la base de su ministerio. El área de Galilea fue donde Jesús ministró gran parte de su vida. Si seguimos leyendo del versículo 21 al 26, vemos que Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu maligno. El 21 al 31, Jesús cura a la suegra de Pedro. El versículo 34 nos dice que Jesús sanó muchos enfermos, expulsó muchos demonios. Y el versículo 35 al 38, se los voy a leer, dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Normalmente cuando la gente lo seguía mucho, Jesús iba a un lado solo a orar. Dice: más tarde Simón, Pedro y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas predicaré, porque para eso he venido. Entonces ese en realidad es el trasfondo de lo que vamos a hablar. Y entonces el versículo 1 dice que algunos días después que todo esto ha pasado, Jesús ha sanado mucha gente. Jesús ha expulsado demonios. Donde quiera que Jesús iba, una multitud lo seguía. Cuando se corría la voz en un pueblo, ahí iban cientos y cientos de gente para ser sanados, ¿verdad? Para ver a Jesús. Y ese es más o menos el trasfondo de esta mensaje. Entonces, si algunos días después Jesús volvió a Capernaum, en cuanto se supo que estaba en la casa, ¿qué casa? No la casa de Jesús, ¿verdad? Se dice que era probablemente la casa de Pedro, donde Jesús había establecido residencia provisional. Y dice que estando en esa casa se juntó mucha gente. Claro, ya todos sabían que Jesús estaba en el pueblo, que había sanado tanta gente, y vieron a seguirlo. Y dice: de manera que ya no cabían ni aún en la puerta mientras él le predicaba la palabra. Así que Jesús llega a Capernaum, se ha hecho tan popular y tan famoso que cuando llega a la casa lo siguió tanta gente que dice que no cabían en la casa. Sí, en aquellos tiempos no hay mansiones como la que en realidad tenemos nosotros, ¿verdad? Porque la casita mía, que solo tiene 3 cuartos y 2 baños, es una mansión comparada a aquellas casas. Eran casas pequeñas. Yo me imagino que 100 o 150 personas por las ventanas, por todos lados, no cabían. Y mientras Jesús predicaba en esa casa, versículos 3 y 4 dice: llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Y como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando yo he compartido este mensaje o este pasaje con otras personas, siempre hay personas que dicen: oh, pero ¿cómo tú crees que, ¿sabes?, así como así, 4 hombres sin herramientas y sin sierras eléctricas pueden abrir un hueco en el techo? Y dicen: no. Okay. Los techos de aquellas casas no son como los techos de ahora. Primero que nada, aquellas casas no tenían aire acondicionado, como tenemos probablemente 100% de nosotros, ¿verdad? Así que el techo de las casas en aquel entonces se usaba mucho para refrescarse. Capernaum, Jerusalén, todos aquellos lugares son lugares en el desierto y la temperatura llega a 100 y 100 y pico grados. Los techos de aquella casa eran planos. Había una escalera en un lado de la casa y la gente subía al techo muchas veces a refrescarse, muchas veces hasta a dormir. En noches cálidas se celebraban fiestas, se celebraban reuniones, ¿verdad? Así que este techo estaba hecho de tablas de almendra y arcillas secas, arcillas como un cemento que se hace con lodo y con algunas cosas, ¿verdad? Y después que
que ponían la madera, se le tiraba una capa de arcilla fresca y húmeda sobre el techo, sobre las vigas, lo cual se endurecía con la luz del día. Así que en realidad no era muy difícil abrir un hueco en aquel techo. Se podía muy bien de hacer. Así que aquí tenemos un hombre paralítico, no puede pararse, no sabemos qué tiempo lleva en esas condiciones, la Biblia no lo dice, pero creo que podemos deducir que llevaba mucho tiempo en esa condición. Este hombre se encuentra en una situación crítica, se encuentra desesperado, sin esperanza, sin cura ninguna, tirado en una cama, sin poder valerse por sí mismo. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en una situación desesperada, sin esperanza? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en una situación desesperada y sin esperanza? Simplemente cuando no podemos valernos por nosotros mismos, cuando tenemos que depender de otros para sobrevivir. Y este hombre sufre de parálisis física. No puede valerse por sí mismo. Yo dijera que existen muchos tipos de parálisis, ¿verdad? Existen parálisis financieras. Hay quien está paralizado por situación financiera. Hay quien está paralizado por una adicción, como estuve yo por años. Hay quien se encuentra paralizado por problemas matrimoniales, por problemas emocionales, por depresión, por problemas de salud. Es decir, podemos estar paralizados por algo que no podemos vencer por nosotros mismos. Paralizado por algo que por tus propios esfuerzos no puedes salir caminando. Este hombre está en cama, paralítico. Y llegan 4 hombres, en realidad no sabemos quiénes eran, pero obviamente conocían a este hombre. Y por seguro que esos hombres, la voz se corrió que Jesús estaba y ellos oyeron de las sanaciones y de todas las expulsiones de demonios y demás que Jesús había hecho. Y llegan a la casa del paralítico, lo montan en una camilla y se lo llevan donde Jesús. Cuando llegan a la casa, se encuentra que hay tanta gente que no pueden entrar por la puerta porque todo el mundo quiere que Jesús lo atienda, que Jesús lo sane. Todo el mundo está buscando a Jesús. ¿Qué hacen? Lo único que pueden hacer es subirse en el techo con el paralítico en la camilla. ¿Dónde está Rick? Tú has sido bombero, ¿verdad? ¿Qué se requiere para una persona o 2 personas? Tener a un hombre, no sabemos cuánto pesa. Vamos a decir que pesa 120 o 130 libras. No vamos a decir que pesa lo que pasa mi hermano aquí. O lo que pesa Rick. ¿Qué uno tiene que hacer para coger 4 hombres? Yo me imagino que, yo nunca he hecho esto, pero yo me imagino que hay 2 arriba con una soga, 2 abajo aguantando la camilla al hombre que no se puede mover, 2 arriba alando al pobre hombre, otros. ¿Puede ser así? Soga. En aquel tiempo no había elevadores, ¿verdad? Ni había forklift. Cuando llegan arriba, pues abren un hueco en el techo y bajan al paralítico a la camilla donde está Jesús. Sí, como le dije anteriormente, en realidad no sabemos quiénes eran estos hombres, pero lo que sí sabemos que estos hombres estaban muy preocupados por la salud de este hombre. ¿Por qué? Porque hacen lo imposible para llevarlo donde Jesús, para que Jesús lo pueda curar. Estos 4 hombres estaban totalmente comprometidos a llevar a ese hombre que está paralizado donde Jesús. Iban a hacer cualquier cosa que tenían que hacer para llegar donde Jesús, para que Jesús lo sanara y cambiara su vida.
en todas nuestras iglesias, incluyendo esto, deben haber dos tipos de personas. Personas paralizadas por alguna situación que por sí mismos no pueden arreglar. Y amistades de esas personas que se preocupan lo suficiente por otros, que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para ayudar a otros con sus problemas. ¿Por qué? Sí, porque puede llegar el día que algunos de nosotros necesitamos ayuda. Y definitivamente puede llegar el día que otras personas necesiten ayuda y Dios te llama a ti a ayudarlas. Porque la realidad es la siguiente. Todos tenemos problemas. Si usted está aquí presente o me están escuchando, si usted hoy dice, gloria a Dios, no tengo ningún problema, oíme lo que estoy diciendo, el próximo problema está alrededor de la esquina. Está simplemente esperando por usted. Por eso es que Jesús dice que en este mundo tendrán tribulaciones. Jesús no dice, en este mundo a lo mejor vamos a tener tribulaciones. En este mundo puede ser que tengamos tribulaciones. No, en este mundo vamos a tener tribulaciones. Una de las tribulaciones más grandes que hemos pasado, este COVID-19. Todavía estamos luchando con ese maldito virus. Increíble. Así que los hombres bajan al paralítico donde está Jesús. Versículo 5 dice, cuando Jesús vio, repitan conmigo, vio. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Cuando Jesús vio la fe de ellos, en otras palabras, Jesús vio su fe. Él no vio la fe del paralítico, sino vio la fe de los 4 hombres que estaban cargando el paralítico. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vio su fe? Porque la fe de estos hombres era una fe visible. Era una fe que se podía ver. Y esa es la verdadera fe. La fe que se puede ver con sus acciones. Y Jesús vio las acciones de estos 4 hombres. Y vio el trabajo que habían pasado para traer a ese hombre paralítico. Y Jesús vio su fe. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, los creyentes, debemos vivir por fe y no por vista. Ahora bien, Jesús vio la fe de estos 4 hombres, no la del paralítico. Ahora bien, eso no quiere decir que este hombre que está en cama no tenía fe. Sí, él tenía suficiente fe para permitir que estos 4 hombres lo sacaran en camilla de donde estaba, lo subieran al techo con todo el trabajo que pasaron. Usted se imagina, están en una camilla, me caigo, no me caigo. Pero el paralítico dijo, no, súbame. Tenía suficiente fe para permitir que estos hombres lo subieran al techo en una camilla, abrieran un hueco en el techo y lo dejaran caer donde Jesús. Este hombre tenía suficiente fe para que otras personas se ocuparan de su situación, confiando en que su vida iba a cambiar. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? Tenemos esa fe que cuando algo nos está pasando, tenemos la fe de que Dios no nos abandona, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, no importa lo que nos esté pasando. Y muchos de nosotros hemos sido lastimados, hemos sido heridos profundamente. Y a veces sentimos que Dios no está ahí, que Dios no nos puede sanar. Necesitamos que Dios ponga otra persona en nuestro camino que tenga suficiente fe para subirnos en el techo y llevarnos donde Jesús, porque nosotros mismos no podemos. Personas que estén dispuestas a llevarnos a la presencia de Dios. Ahora dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Así que este hombre
está paralizado, no puede caminar. Estos 4 hombres pasan todo ese trabajo para que Jesús los sane. Lo llevan donde Jesús. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver ser perdonado que te cure la parálisis? Obviamente, si Jesús lo dijo, tiene que haber una conexión entre los pecados de este hombre y su condición física. En otras palabras, hay algo espiritual que tiene a este hombre paralizado. Por eso es que antes de que Jesús trata con lo físico, trata con su parálisis, Él trató con lo espiritual. Es decir, antes de que Jesús sanara sus problemas físicos, Jesús tenía que sanar su vida espiritual. No todos los problemas que tenemos son espirituales, aunque en realidad la mayoría de ellos lo son, pero en este caso aparentemente sí lo es. Jesús perdona sus pecados, lo que quiere decir que una vez que este hombre ha sido perdonado, la comunión con Dios ha sido restaurada y entonces Jesús puede restaurar lo físico. Eso quiere decir que antes de venir a la presencia de Dios para que haga un milagro en nuestra vida, tenemos que estar limpios de pecado. Tenemos que ser perdonados. Dios es un Dios perfecto y Él no puede lidiar con la suciedad del pecado. Primera de Juan dice que Dios es fiel y nos perdona y nos limpia de todo pecado. Este hombre está en cama. No puede valerse por sí mismo, pero está dispuesto a encomendarse a estos 4 hombres para que lo lleven donde Jesús. Iglesia, mucha gente, no digo ustedes, yo siempre he dicho que ustedes son una iglesia perfecta. Mucha gente hoy en día están dispuestos a encomendarse a gente que tienen poder, a gente que tienen conexiones, a gente que tienen fama, a gente que tienen dinero, pero no tienen nada espiritual que ofrecer. Y ese es un problema grande. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros creyentes es buscar a alguien que tenga una buena conexión con Jesús y esté dispuesto a abrir un hoyo en el techo y llevarte donde Jesús, que Él no es solo el que puede sanar lo físico, sino también tú puedes sanar lo espiritual. Amén. Así que Jesús le dice al paralítico, tus pecados han sido perdonados. Versículos 6 y 7. Algunos de los escribas que estaban allí, sentados, se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemiando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Así que los escribas, tanto los escribas como los fariseos, siempre estaban buscando ponerle trabas a Jesús, ¿verdad? Y entonces, escuchan lo que está diciendo Jesús, y ese está blasfemiando. Ellos estaban pensando, ellos estaban prestando atención lo que decía Jesús, lo que estaban diciendo, este es un loco, él no sabe lo que está diciendo. Versículo 8, enseguida, repite conmigo, enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que les preguntó, ¿por qué razonan así? En otras palabras, Jesús le leyó la mente a estos hombres. ¿Por qué? Porque Jesús no era un hombre cualquiera. Ellos no lo sabían, pero Jesús no era un hombre cualquiera. Y esto debió haber sido una clave para los escribas de saber que ellos no estaban lidiando con un hombre cualquiera. Jesús es hombre y al mismo tiempo Dios. Y como es hombre, comprende nuestros problemas y como es Dios, también los puede arreglar. Así que en el versículo 8 Jesús le dice, ¿por qué razonan así? Versículo 9 al 12. Le dice, ¿y qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O que le diga, levántate de tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a casa. Enseguida, repita, enseguida.
Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Y todos se quedaron asombrados y glorificando a Dios al mismo tiempo y decían: nunca hemos visto nada parecido. Así que primero Jesús le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Después le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Antes de sanarlo físicamente, lo sana espiritualmente, es decir, perdona sus pecados. Cuando Dios sana lo espiritual primero, entonces puede tratar con lo físico. Cuando Dios perdona tus pecados, entonces te puede decir: levántate y vete. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Dios nos sana físicamente es para que otros vean lo que Dios es capaz de hacer. Y al mismo tiempo llevarnos a una relación íntima con Él. ¿Cuántos de ustedes no han desarrollado una relación más íntima con Dios después que Dios ha hecho un milagro en su vida? Todos. Cuando Dios hizo ese milagro en mi vida que me sanó de todas esas adicciones, mi relación con Él creció tanto que es increíble. Pero cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, no solo lo hace para nuestro beneficio, sino para que nosotros demos testimonio de lo que Dios puede hacer, para que el mundo sepa que Dios tiene poder sobre toda circunstancia. Amén. Por eso es que yo siempre hablo de lo que Dios ha hecho por mí, no porque yo estoy orgulloso de las barbaridades que yo hice, ¿verdad? Sino porque quiero que otros vean el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en un alcohólico, en un drogadicto, y que lo que Dios tiene el poder de hacer. Y todos nosotros tenemos un testimonio. Y nosotros tenemos que compartir nuestro testimonio con otros para que ellos sepan el poder de Dios, para que sepan lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Para que otros que se encuentren paralizados por alguna situación física o espiritual sepan que Dios lo puede liberar de lo que sea que lo tienen paralizado. Como le dije anteriormente, todo aquel que ha entregado su vida a Cristo tiene un testimonio. No pues tiene que ser uno como el mío. Todos ustedes que han puesto su fe en Cristo han sido transformados. Yo he sido testigo de la vida de ustedes mucho. Antes hablaban de una manera, hoy hablan de otras. Antes trataban a sus esposos, a sus esposas de una manera, hoy la tratan de otra. Hoy no mienten y son mucho más honestos que antes. Sus valores han cambiado por completo. Son nuevas criaturas. Ahora bien, Jesús le dice: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa enseguida. El paralítico se levantó. La clave aquí es la palabra enseguida. ¿Cómo sabemos que lo que Dios hace en nuestra vida viene de Dios? Cuando lo hace enseguida. Cuando lo hace enseguida. Sí. Hay veces que nosotros como cristianos, como es natural, le pedimos a Dios que haga algo. Vamos a suponer que nos cure de una enfermedad, ¿verdad? Y vamos al doctor y el doctor nos receta un medicamento, o vamos al hospital y nos recetan un medicamento. Y como creyentes nosotros sabemos que Dios ha hecho un milagro. Pero otras personas que no te conocen pueden decir: Dios no ha hecho nada, eso fue el medicamento que te curó. ¿No es así? Yo estuve adicto al alcohol, a la droga y al cigarro por años, por años. Cuando una persona está adicta a estas cosas, normalmente le lleva años en vencer estas cosas. Normalmente lo mandan a un programa, en ese programa le dan consejería, le dan medicamento y con el tiempo se recupera. Yo nunca fui a ningún programa. Yo estuve adicto al alcohol, a la cocaína, al cigarro por 7 años. Por 7 años y ya no podía más.
Y yo le oré al Señor, Señor, por favor, cúrame. Me recuerdo hasta dónde yo boté la última caja de cigarros, en la esquina de la 88 y la 107. Y le dije, Señor, por favor, cúrame. Y enseguida me curó. Yo nunca fui a ningún programa. Yo nunca tomé ninguna medicina. Nada. Por eso es que cuando Dios me curó enseguida, yo tengo que compartir lo que Dios ha hecho por mí, por otra persona. Cuando Dios transforma tu vida, tienes que compartir con otras personas lo que Dios ha hecho por ti, para que sepan que ese Dios que nosotros amamos, que ese Dios que nosotros adoramos, que ese Dios que nosotros seguimos, no solo puede sanar lo espiritual, sino lo físico también. Y al mismo tiempo llevarnos a una relación más íntima con Él. Hermanos, yo sé que Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Hablen con Jorge, su pastor, para que los ponga aquí, para que usted dé testimonio de lo que Dios ha hecho por ustedes. Porque solo así personas van a venir al Señor. Cuando Dios nos sana, no solo nos sana enseguida, sino nos sana ¿qué? Por completo. Cuando Dios me sanó a mí, me sanó por completo. Por completo. Hace más de 30 años que Dios me quitó la adicción al cigarro, a las drogas, al alcohol. Hace más de 30 años yo más nunca he tomado un trago. Más nunca he tomado droga. Es más, a veces he ido a fiestas de algunos de los familiares de nosotros que beben y demás. Y cuando yo huelo el olor a bebida me da ganas de vomitar. Cuando Dios sana, sana por completo. Segunda de Corintios 15:7 dice que está en Cristo una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ahora le voy a hacer una historia acerca de mi esposa. Ustedes que conocen a mi esposa saben que cada vez que yo hago una historia de ella me falta algo. Así que después que termine esta historia que voy a hacer, pregúntenle a ella a ver si lo que yo digo es verdad o no. O si le falta o le sobra algo. Ustedes se ríen porque ustedes ya me conocen, ¿verdad? Llevamos 11 años juntos y ahora que me conocen. Al principio de mi esposa conocer al Señor, ella tenía una muy amiga de ella. Y claro, cuando nosotros, cuando conocemos al Señor al principio tenemos fuego, ¿verdad? Queremos compartir Jesús, hablar de la Biblia, hablar de Jesús todo el tiempo. Y entonces ella empezó a hablarle a esa amiga de ella. Una buena amiga de ella del Señor y de la Biblia, y la amiga le dijo, dicen, tú te has vuelto una fanática, a ti te han lavado el cerebro, y como es natural, cuando una amistad tuya te dice eso, pues te sientes herida, te sientes adolorida, y entonces mi esposa fue donde su pastor en aquel entonces yo todavía andaba en mis locuras y cosas, y el pastor le dijo, mira, cuando esa muchacha te diga eso de nuevo, dile que sí, que te lavaron el cerebro porque falta tú hacías porque lo tenías podrido. Antes de nosotros llegar a Cristo, nuestro cerebro estaba podrido. El mío estaba quemado completo. Sí, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él te lava el cerebro por completo. Cambia tus valores, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar. Todo para la gloria y honra del Señor. No se olvide de preguntarle a Dani después. Así que este hombre había estado en cama por años. Jesús viene y le dice, levántate de la cama. Enseguida se levantó y se fue. Dice, cuando el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió caminando delante de todos. Todos se quedaron asombrados y glorificando a Dios, y al mismo tiempo decía, nunca he visto nada parecido. Creo que todos nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Tenemos una fe que Dios puede ver?
¿Tenemos una fe viva o tenemos una fe de boca para afuera? Decimos que tenemos fe, pero en realidad no caminamos como tenemos fe. Sí, Dios no responde a una fe muerta, sino Dios responde a una fe como estos 4 hombres que se demuestra con acciones. Por eso es tan importante y nuestro pastor Jorge siempre lo dice, estar conectado con la familia de Dios, estar conectado con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos falla la fe, nosotros podemos acudir a otros hermanos y a otras hermanas que nos ayuden a levantarnos de la camilla. Sí, cuando nosotros vamos al médico o vamos al hospital por alguna razón y le decimos al doctor, no, me duele mucho el estómago, me duele la espalda, me duele la cabeza, lo que sea. Ellos no te dan 2 píldoras y te dejan salir enseguida, ¿verdad? No. Te meten en el cuarto de emergencia y te hacen rayo X, como es, un scan, un MRI, un privitá, todas esas cosas que hacen ellos para meterle dinero seguro, ¿verdad? Yo no dije eso. ¿Por qué? Porque esos dolores que uno siente simplemente pueden ser síntomas de un problema mayor. Así que te examinan y te hacen todos estos exámenes para poder llegar a la raíz del problema. Sí, para nosotros curar los síntomas y para curar un dolor de cabeza, vamos a la farmacia, compramos aspirina, compramos Tylenol y ya, más nada. Cuando nosotros venimos a Dios, Él no te va a dejar ir sin ver cuál es tu problema. Y si necesitas operarte, Él te va a operar. Dios te quiere tanto que Él va a hacer todo lo posible. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para sanarte por completo. La pregunta para nosotros es, ¿quiere que Dios te sane por completo? ¿O quiere ser como el grupo de aquellas personas que estaban rodeados en la casa, que simplemente estaban observando lo que Jesús hacía? Dios solamente no quiere escuchar que tú tienes fe, Él quiere ver tu fe en acción. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, la fe por sí sola, si no tiene obras, es una fe muerta, no vale nada. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. La pregunta es, ¿tienen una fe viva o muerta? ¿Han aceptado a Jesucristo como Salvador solo para que lo lleve al cielo o lo han aceptado como Señor y le ha dado el mando de su vida? La fe que a Dios le agrada es una fe viva. Una vez que se vea con acciones. Santiago 2:18 dice, tú tienes fe, yo tengo obra. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Haga un inventario de su vida en estos momentos. Usted está paralizado. Hay algo en su vida en estos momentos que lo tiene paralizado, ya sea cualquier cosa que sea. Dios es grande y poderoso y para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros sometemos nuestros problemas a Él, Él nos puede curar. Y muchas veces no lo hace enseguida, porque lo que Él quiere es que tú confíes en Él para que llegues a desarrollar una relación más íntima con Él. Querido Padre, yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe. Y de la misma manera que tú le leíste la mente a aquellos escribas, por favor, lee la mente de todos los que están aquí presentes y de todos los que nos escuchan. Tú sí lo puedes hacer, Señor. Señor, tú sí puedes saber lo que estamos pensando y lo que estamos pasando. Y tú, Señor, dices que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Y que tú suples todas necesidades. Tú eres un Dios perfecto y tú cumples los problemas, Señor. Y nosotros estamos creyendo en tus promesas. Que tú, Señor, nos vas a curar. Que tú, Señor, no nos abandonas. Querido Padre, yo te pido que en estos momentos todas las personas que se encuentran aquí, todos los que nos están escuchando,
A lo mejor no le han dado completamente su vida al Señor. Y a lo mejor están luchando y su vida no ha sido completamente transformada. Yo quiero que ustedes sepan algo. Esto es simple. Esto es entre Dios y ustedes, no tiene nada que ver conmigo. Simplemente, digan, querido Padre, entra a mi vida de nuevo. Yo quiero ser transformado. Yo quiero que tú me quites todas esas cosas que están paralizando mi vida. Yo quiero que tú me hagas un mejor esposo, una mejor esposa. Yo quiero, Señor, hablar de manera diferente. Ya no quiero mentir más, Señor. Ayúdame. Transforma mi vida, Señor. Señor, te pido por esta iglesia. Esta es tu iglesia, esta no es mi iglesia, esta no es la iglesia de Jorge López, esta es tu iglesia. Y te pedimos hoy, como siempre, que tú continúes obrando en ella, para que todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti podamos compartir esas buenas nuevas con otros. El evangelio es problema de amor. Piensen esto. ¿Usted quisiera que sus amistades no conocieran al Señor y que fueran a otro lado? ¿O usted quisiera que sus amistades lo acompañaran a usted ir al cielo? Comparta la nueva. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros, a nuestros creyentes, que cuando estemos en el cielo venga alguien y te diga: Bobby, yo estoy aquí por ti. Piensa en eso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.